bienvenidos a todos a este evento tan especial que hemos organizado y que seguro que va a ser un espacio súper enriquecedor que van a liderar pues Gabriela Berardo y Mariano Castañeira, que ellos se van a presentar en un momento. Pero antes de hacer eso, pues quisiera, pues además de darles la bienvenida, pues hablar un poco de Leadership Circle, que es la organización que está presentando este evento, que es, bueno, Leadership Circle, que seguramente veo muchísimas caras conocidas, ¿no? Pero para aquellos que no nos conocen tanto, Leadership Circle es una compañía que se dedica al desarrollo de liderazgo de una manera integral, un desarrollo vertical que habla no tanto de cambios comportamentales, sino de cambios de mindset que nos permiten hacer que esos cambios sean sostenibles. Y tenemos una misión bien bonita que realmente está muy pegada a nuestro ADN, ¿no? Y existimos para evolucionar la práctica consciente del liderazgo. Y quiero destacar la palabra consciente porque en el fondo el liderazgo es un ejercicio de observarme a mí mismo, es un ejercicio de intención. Y además no es un ejercicio de sentido común, como decía Bob Anderson, que fue quien fundó realmente este hermoso modelo, porque si fuera común, sería común. Pues si fuera de sentido común, perdón, sería común. Y todos sabemos que no lo es, y menos en este tiempo pues, tan turbulento que estamos viviendo en todas partes del mundo, ¿no? Por tanto, pues eso es a lo que nos dedicamos. ¿Para qué? Para servir al planeta y para nuestro despertar colectivo a nuestra unidad inherente. La realidad es que en el mundo que estamos tan conectados que lo que pasa en Ucrania pues afecta a las personas que están en Latinoamérica, lo que pasa en Latinoamérica afecta a otros lugares del mundo, y eso es lo que hace tan necesario justamente desarrollar una conciencia de liderazgo que haga que este mundo sea mejor, y es algo que nos dedicamos, trabajando sobre todo con líderes en organizaciones, porque son multiplicadores justamente de ese bienestar que queremos transmitir y potenciar. Entonces, bueno, simplemente quería hacer esta introducción. Estamos seguros que van a pasar un espacio muy especial con Gabriela y con Mariano. Pues les invito a que disfruten de este espacio. Yo, con todo el pesar del mundo, me voy a tener que ausentar porque estoy justo en medio de una certificación, pero no quería perderme pues este espacio, como mínimo esta introducción, y después volveremos a vernos y disfruten. Adelante, Gabriela y Mariano, cuando gusten. Bueno, muchas gracias, Muchas José gracias, José Manuel. Manuel. Gracias. Digo, aquí estamos Mariano y yo juntos y hablamos a la vez. Ya llevamos tanto tiempo trabajando juntos que ya pues en tantos proyectos ha sido, ¿no? que hablamos a la vez. Hablamos a coro. A coro. No, pues nada, pues estamos encantados de poder compartir este espacio con todos vosotros. Bueno, pues la idea es de Mariano y yo, pues una breve presentación nuestra. Llevamos tiempo trabajando en proyectos de desarrollo del liderazgo, refrescando el liderazgo y el rol de la autoconciencia en el líder. Este webinar, pues en cierto modo surge de un libro que publicamos hace un año, que es donde trabajábamos en el capítulo, ¿no? la autoconciencia. En este webinar no vamos a hablar del libro, sino de un proyecto en el que ayudamos a un comité de dirección a través de programas de coaching ejecutivo y coaching de equipos a desarrollar ese liderazgo creativo y, como decía José Manuel, ¿no? a tomar esa conciencia de qué era su rol como líder y qué era lo que podían aportar desde el comité pues a todos sus equipos. Mariano, si te quieres presentar. Sí, bueno, soy Mariano Castañeira, ¿qué tal? Por supuesto, certificado por Leadership Circle. Me ha encantado estar certificado porque me ha abierto una puerta impresionante a lo que es el coaching. Es una plataforma de coaching impresionante. Bueno,
me he dedicado siempre a lo que es la transformación cultural, haciendo coaching a equipos directivos, CEOs y miembros del comité de dirección. La transformación cultural, yo la resumo en un breve proceso que es Let Do, ¿no? Que implica el liderazgo a nivel individual, la E de equipos, la T de transformación y la DO de desarrollo organizacional. Ese es como un camino que seguimos en nuestros procesos de transformación dentro de las empresas y bastante parecido a lo que seguimos a nivel individual en el sentido de el proceso que empieza con el autoconocimiento del que hablamos tanto en Leadership Circle, ¿no? Entonces, bueno, llevo unos años haciendo esto y con Gaby hemos trabajado mucho con equipos, en empresas. También trabajamos a nivel coaching individual y no sé si quieres agregar algo antes de... No, yo creo que ya vamos entrando un poco en explicarnos lo que es este titular, ¿no? El papiro del autoconocimiento, que las claves del liderazgo creativo, pues al final el proceso que seguimos en este caso con este comité es ayudarles a descifrar lo que es el papiro. En el webinar vamos a ir viendo paso a paso lo que entendemos nosotros por el papiro y lo que entendemos por esos pasos o puntos claves que implica el acompañar a los líderes en estas situaciones. Bueno, un poco la agenda simplemente es el caso, vamos a presentar el caso con el comité de dirección, descifrar el papiro, las etapas que se siguen en el camino y la importancia que tiene el pasado, el presente y el futuro de cada persona en ese camino, ¿no? que se tiene que recorrer para ir descifrando todo este laberinto de nuestra personalidad. Aquí os presentamos lo que es el gráfico, ¿no? Es un gráfico agregado del comité. Este era un comité de dirección de unas 20 personas. El proyecto lo desarrollamos a lo largo de un año con ellos y vamos intercalando las sesiones de coaching de equipos con las sesiones de coaching individual en función de todo basado en el Leadership Circle Profile. Así a primeras, si os preguntamos viendo esta gráfica, ¿qué creéis que eran los puntos de dolor de este comité? Si comentáis en el chat, ¿qué se os ocurre que podrían ser? Es importante que sigamos la línea de la transparencia, la honestidad y que nos animemos, ¿no? Sí. Nos animemos a decir, a ver, Así a ¿qué nos primeras, parece? sí, ¿qué se os ocurre que pueden ser? Melissa, ¿nos quieres ir leyendo algunos? Dicen, autenticidad con valentía. Bueno, Claro, dice, buenos días, dice control, son muy distantes, un grupo muy en protección, crítica, autenticidad con valentía, la parte reactiva, una oportunidad de trabajo en la protección, distanciamiento. muy bien. Perfecto, muy bien. O sea, son los puntos principales, ¿no? que fuimos trabajando, que eran pues, el sentido, ¿no? de pertenencia que tenían, la parte de distancia que había y la autenticidad con valentía, ¿no? O sea, en todo este proyecto que empezamos veíamos que flaqueaba mucho lo que era la comunicación transparente en el equipo y luego pues lo corroborábamos al hacer el LCP. La comunicación fallaba, no había cultura de feedback entre ellos y tuvimos que empezar a introducir, ¿no? Pues, basándonos en trabajar primero lo que es la confianza del equipo, ¿no? Porque al final para que la comunicación fuera transparente, para que pudiéramos evolucionar en esa cultura de feedback que se quería implementar, pues era importante el ver por qué pues tenían este nivel de distancia en el trato personal
Y luego algo que nos llamó mucho la atención era lo poco que se comunicaban abiertamente en sus reuniones de comité y que había temas importantes que para el CEO tenían que ser tratados y no se manifestaban de forma transparente por, digamos, la parte esta de no querer generar conflicto en el equipo, ¿no? O sea, por esta parte de, pues si no voy a decir algo que no está de acuerdo a los valores y a la forma de hacer que tenemos ya implementada, pues no vamos a hablar. Entonces, esto es lo que fuimos trabajando con este comité. En todo este trabajo que hacíamos de equipo, la idea era pues combinarlo con un desarrollo personal, y aquí es donde nos metíamos pues con lo que es a descifrar el papiro, ¿no? Y para nosotros descifrar el papiro era dar ese paso a nivel individual a tomar conciencia de qué es lo que nos influye, ¿no? Para comportarnos así en este equipo, en este comité. Y había pues aspectos fundamentales como pueden ser la genética y las herencias que tenemos cada uno, que influyen en cómo pues, podemos activar más la parte reactiva de nuestro liderazgo, y las relaciones y aprendizajes que hayamos tenido a lo largo de nuestra perdón, un segundo, las relaciones y aprendizajes que podíamos tener a lo largo de nuestra vida. Entonces, el papiro es eso que tenemos que ir descifrando, qué aspectos genéticos de herencia, las relaciones y las experiencias que tenemos nos hacen comportarnos e impactar de una forma. Y cuando la persona, o sea, en estas sesiones individuales íbamos ayudando de uno en uno a descifrar su papiro individual, veíamos que en el equipo esos aspectos que teníamos que trabajar de comunicación transparente, confianza y autenticidad con valentía, pues se iban desgranando. Mariano. Sí, hay una parte de todo esto que está explicando Gabriela que es sumamente importante para los coaches, que es entender la complejidad que existe detrás de aquella frase de el conócete a ti mismo, ¿no? Emprender el camino del autoconocimiento. Creo que una forma muy buena y muy profunda de conectar con el cliente, con el coachee, es tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Ese papiro, ¿qué contiene y por qué hay que descifrarlo? Bueno, si vemos, como indica la diapositiva que tenemos adelante, que es muy interesante mirarla en detalle y con cierto detenimiento, ¿no? Que es el temperamento está originado por la memoria de las primeras experiencias y la herencia. Es la base de nuestra vida biológica. La experiencia tejerá con el temperamento lo que llamamos personalidad, el estilo de conducta. A veces lo que nos ocurre es que acompañamos desde nosotros, desde lo que vemos, y tenemos que hacer un esfuerzo de acompañar desde el otro, ¿no? Desde el cliente. Y estos puntos son sumamente importantes para ir esclareciendo la complejidad del trabajo y el gran desafío que implica el conocerse uno mismo, ¿no? El carácter es lo que hemos aprendido sobre el mundo y sobre nosotros mismos. El carácter no es voluntario, es donde la inteligencia negocia con los sentimientos, y los sentimientos son una evaluación del presente que procede del pasado, de todos estos aprendizajes, de todas estas herencias, y nos empuja hacia el futuro, ¿no? Es eso que sentimos profundamente y que la mayoría de las veces no nos preguntamos, ¿y de dónde viene esto? ¿Y esto dónde me lleva? ¿Qué significa el mirar, sentir cuando miro las cosas de esta forma, ¿no? Y entonces, ahí es donde aparece la actitud, que es
realmente una acción de la voluntad para manejar, empujar nuestras operaciones mentales, digamos, qué es lo que decidimos hacer, cómo cambiamos en determinado momento el chip, como decimos ahora, para pasar a la acción y proponernos realmente no solamente ir al encuentro de la complejidad que implica este papiro, sino que emprender los cambios que vemos son posibles y necesarios. Al final en este punto ese laberinto que tenemos que desarrollar, también introducir los ingredientes, ¿no? de lo que es el pasado, ¿no? que hacer entender a nuestro coachee que el pasado es una foto que no podemos cambiar, pero que sí que va a tener una importancia relevante en lo que implica nuestro comportamiento, nuestro impacto en lo que estamos haciendo a día de hoy. Entender que el futuro no nos pertenece, ¿no? Y ese futuro, pues desde el presente, es desde el único momento en el que se puede empezar a dibujar, ¿no? Ese futuro que queremos y ese futuro creativo, ¿no? que estamos buscando. Y en el presente es donde pues están esos sentimientos, ¿no? que van a hacer lo que pues o nos impulsan a la acción o no nos impulsan a evolucionar y a trascender. Entonces, en las sesiones íbamos trabajando esto, es la toma de conciencia, ¿no? De qué cosas del pasado son las que te están provocando sentimientos, emociones hoy, cuál es el futuro al que te quieres dirigir, y en función de eso, pues vamos a trabajar desde la aceptación en el momento en el que estás. Sí, y yo agregaría allí que esto es en paralelo un poco lo mismo en un equipo, cuando uno se encuentra con una empresa. Las empresas tienen su historia, tienen su nacimiento, tienen su fundador. El fundador suele imprimirle, o el equipo fundador suele imprimirle a la cultura empresarial ciertas características. Y esto es parte del papiro empresarial y se ve en este contexto que nosotros analizamos. Era un comité de dirección muy comprometido con sus valores, muy comprometido con sus valores. Entonces parecía como una contradicción que la autenticidad con valentía no destacara cuando parte de esos valores era defender ciertos principios, el servicio, la utilidad a los demás, el realmente agregar valor a la sociedad. Y esto es realmente un desafío interesantísimo a la hora de leer esta gráfica que nos da el Leadership Circle. Desciframos y vamos descifrando, ¿no? A través de las preguntas, y es con lo que acompañamos a las personas y a los equipos, ¿no? en este autoconocimiento. Pues preguntas de reflexión como pues, qué principios son los que guían tu vida, ¿no? ¿Qué valores son los que estoy viviendo en mi día a día? ¿Qué es lo que quiero cambiar? ¿Qué es lo que me gustaría incorporar? ¿O qué me gustaría dejar de hacer? ¿No? Y aquí la conciencia era pues tanto a nivel individual, ¿no? Pero luego también estas preguntas a nivel de equipo, ¿no? O sea, ¿cómo nos reconocemos en este equipo? Pues esos valores que yo vivo en mi día a día, que son importantes para mí, son los que ponemos en presencia, ¿no? Cuando estamos aquí en el comité. En qué momentos o con qué personas pues los tengo presentes y en qué otros momentos no. Y así vamos pues como descifrando poco a poco todas las situaciones y las experiencias que iban marcando a este comité. Bueno, este camino es un camino súper interesante, porque aquí sí que nos metemos en las profundidades de lo que es el Leadership Circle, ¿no? Este enfoque, cómo pasar de lo reactivo a lo creativo, porque habréis visto que esa gráfica no podemos decir que este es un equipo que le falta de todo.
¿no? Y que tiene que hacer un trabajo bestial. Pero sí que tiene ciertas claves para hacer un equipo mucho más creativo. Y este es un camino que nosotros proponemos y que da buen resultado, ¿no? Es el descubrir qué es lo que hay, que es ese acompañamiento que hacíamos y que Gabriela se refería en las sesiones de coaching individual y de equipo, en las devoluciones del 360. El comprender implica ayudar a comprender, ayudar a enfrentarse por primera vez con ese papiro que nos habla, que nos dice algo, y aceptar. Esto es muy importante porque habréis tenido la experiencia de ese cliente o ese coachee que no logra aceptar o que le cuesta mucho aceptar. Para luego poder pasar a la acción, este es un paso, bueno, imprescindible. Y luego veréis ahí en la diapositiva a la derecha, a lo mejor esto puede sorprender a alguien, ¿no? El perdonar y el amar. En el camino de descubrir lo que hay en ese papiro, hay mucho que perdonarse. No hay nadie que se salve. Y cuando uno empieza a descubrir en su propia historia, empieza a descubrir que esas personas que le rodean y que integran un equipo, que puede haber más o menos afinidad con ellas, tienen también su propio papiro. Entonces no es solamente perdonarse uno mismo para darse la oportunidad a saltar hacia adelante y a crecer, sino también el perdonar a otros. Y esto, en definitiva, desemboca en una cosa que es el amar. El amar es la vocación de servir. El líder creativo se concentra en las relaciones. Y al concentrarse en las relaciones, vosotros sabéis que el núcleo de todo esto es servir, es acompañar, es asistir a ese descubrimiento y ese florecimiento de la persona. Luego está la parte de ese cuidarse a uno, desarrollarse para ser más útil y más cercano a los demás. Vivir los valores, orientarse al equipo, al sistema, a la comunidad y luego hablar de logros y accionar nuestra propia vida hacia el logro. Esto es la creatividad de la que hablamos en Leadership Circle y la clave, o una clave, digamos, la piedra angular, sería esa actitud amable, esa actitud que a veces vemos ausente en las relaciones en las empresas. Pero esto ha sido un elemento de descubrimiento en muchas personas que les ha cambiado la visión sobre cómo liderar, cómo ser un directivo cercano, colaborador, y no un jefe mandón, por así decirlo. David. Bueno, pues al final el descifrar el papiro a lo que nos lleva es estos pasos de descubrir, comprender, aceptar y pasar a la acción. Es una forma de acompañar a las personas y a los equipos, ¿no? a sanar, ¿no? para poder pues, sanar esa foto del pasado y esas experiencias que nos han marcado de alguna forma y a través del perdón las podemos, de perdonar y de perdonarnos, podemos sanar para poder amar, ¿no? y poder ponernos al servicio de nuestros equipos, al servicio de lo que se necesita en ese momento pues, por la organización y lo que se necesita que pongamos, ¿no? sobre la mesa para pues, trascender e inspirar. Estos 4 conceptos serían los que cierran, ¿no? ese círculo de cuando llegas a decir descifrar el papiro es cuando la persona pues está preparada, ¿no? para sanar, amar, trascender e inspirar.
todo este proceso, ¿no? que hemos intentado ponerlo por fases y explicar el camino, pues es un acompañamiento pues muy bonito, ¿no? Que hemos hecho con este equipo y que, bueno, con este equipo y con otros muchos, ¿no? Para poder acompañar y que evolucione y ver de una forma real, ¿no? Lo que es el liderazgo creativo. Sí, es muy interesante esto. Cuando uno lo ve realmente, ve esta transformación en el acompañamiento, lo de inspirar es ese punto como final de la trayectoria, porque ese líder que trasciende, es decir, que va más allá del quiero, mío, porque yo soy, etcétera, y pasa a tener esa conciencia de el trascender es tomar eso, ¿no? Es tomar conciencia de todo eso que ocurre a nuestro alrededor y donde nosotros podemos realmente hacer un aporte de valor para que todo el mundo crezca, se integre en una comunidad o en una empresa. Entonces, eso es trascender, es ir mucho más allá de lo que es mi propio interés, inclusive el propio interés de la empresa, visto con una mirada corta, ¿no? Porque hoy la empresa está integrada a una sociedad que le demanda muchas cosas. Entonces el trascender es también ir más allá de los límites que nos impone, digamos, el entorno jurídico, ¿no? De lo que es la empresa. Entonces, un líder que tiene en consideración todas estas cuestiones, realmente es un líder inspirador, porque es un líder que está continuamente buscándole el sentido a todo lo que se hace en la empresa y a todo lo que se hace en los equipos de trabajo. Mariano, a Patricia le intriga por qué eligieron el nombre Papiro. Bueno, justamente porque el papiro es una cosa muy difícil de leer. Hay que aprender lo que son los jeroglíficos y esto no, está inspirado en un libro de José Antonio Marina que se llama el laberinto de los sentimientos, el laberinto sentimental, perdón, y que nos pareció apropiado porque allí tú logras descifrar lo que, lo que lo que significa la complejidad de entrar en el autoconocimiento. Y la figura nos pareció muy feliz, porque el papiro es una cosa que si te lo ponen adelante, pues de primeras, a menos que aprendas cuáles son los jeroglíficos, no tienes ni idea de lo que significa, ¿no? Y además es que el papiro es una planta que tiene infinidad de posibilidades. Entonces, cuando hablábamos de liderazgo, se utiliza, pues eso, se utilizaba para pues, construcción de barcos, o sea, tiene, aparte ya de como base para escribir los jeroglíficos en el Antiguo Egipto, pues hay otras muchas utilidades que tienen, ¿no? Y lo veíamos como muy gráfico la idea, ¿no? de ayudar al líder a que descubra todas esas posibilidades, ¿no? que puede llegar a tener. Y el Claro. descifrar el papiro es eso, o sea, pues todo lo que podrías o puedes llegar a hacer con este acompañamiento. Justo María Angélica también pide si podemos comentar un poco el liderazgo transformacional desde la perspectiva de Leadership Circle. En mi pequeñísima aportación antes de que lo respondan ustedes es que Leadership Circle Profile lo que hace es asignar un lenguaje, ¿no? Ponerle nombres y límites y definir patrones de conducta y de pensamiento que nos permiten, nos dan un idioma para ver el papiro, pero quiero, o todos quieren escucharlos a ustedes. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Está bien? Aquí, mira, pues, o sea, aquí, o sea, de ese idioma, ¿no? que se pone, o sea, el modelo de Leadership Circle, lo que te ayuda, por lo menos a mí, ¿no? O sea, cuando me certifiqué en la herramienta, lo que me dio es como esa foto que necesitaba para poder explicar, o sea, lo que es el liderazgo
reactivo del creativo de una forma que el líder en la sesión pues lo vea, lo entienda de una forma fácil y se sienta identificado, ¿no? con lo que le estás diciendo. Entonces aquí pues al final es esta división de la parte reactiva de control, protección y cumplimiento, ¿no? Cuando pues lo estás desarrollando en la devolución con el líder, pues se sienten muy identificados con eso y es muy fácil explicar cómo es el camino, ¿no? que se tiene que seguir para pasar a la parte creativa y diseñar ese camino con el propio líder. Entonces, bueno, pues la parte esta creativa ya es pues, las relaciones, la autoconciencia, autenticidad, ¿no? o conciencia sistémica o logro, que son los grandes bloques de esta gráfica, pues es un camino que te sirve para ir acompañando a la persona en esa parte de desarrollo creativo. Sin olvidarnos que en el centro, o sea, está ese punto clave que es la persona, ¿no? O sea, pues cuál es Sí. su one big thing, o sea, qué es lo que necesita esa persona, qué es lo que quiere esa persona, que el centro es ella. Entonces, bueno, pues es como una ruta de navegación. A mí me gustaría agregar, porque la pregunta me parece brutal, ¿no? Porque para mí la grandeza de la metodología detrás del Leadership Circle es que es un camino realmente de profundización personal, de superación personal, de crecimiento personal. Y ahí está la transformación, es decir, el sentido lo da, no es cuestión de decir, bueno, yo tengo que desarrollar esta competencia, entonces me voy a poner a desarrollarla. Es entender lo que está por debajo, lo que tiene que cambiar en la persona para que estas competencias puedan irse desarrollando. No es una decisión de un día y un proceso que tarda un día. Esto es un proceso que a lo mejor te lleva toda la vida. Nosotros hemos visto en algún webinar de Bob Anderson, algún directivo, yo me acuerdo de uno en particular, un americano, que durante 14 años se hizo un 360 todos los años. Y es brutal, cuando uno ve parte de la parte reactiva totalmente verde, prácticamente, y a los 14 años es una liñita apenas abajo y arriba todo lleno, ¿no? Y lo primero que hizo este hombre, y que a mí me pareció buenísimo, me pareció una cosa increíble, además, bueno, ya luego lo comentamos, es colgó la gráfica en su despacho, la hizo en grande, en A1, y la colgó y cada persona que entraba le decía, mira, me tienes que ayudar en esto, esto, esto y esto. Y año tras año él les iba comentando, mira, mira cómo ha cambiado. Y claro, y la gente le da el feedback que dice, sí, es que no eres el mismo, que resulta que ahora te acercas a trabajar con la gente, ¿no? Esa es la transformación y por eso es una plataforma, porque típicamente las sesiones de coaching tú empiezas haciendo la indagatoria de cuál es, qué es lo que te está retando, qué problema tienes y conocer a la persona. Y con esto empiezas con es como una rampa de lanzamiento, ¿no? La profundidad, o sea, la profundidad a la que llegas de la persona en la primera sesión de devolución, pues es alucinante. Y a lo mejor en una sesión de coaching personal, pues tenemos tiempo, o es la persona la que va marcando el ritmo, ¿no? de las sesiones, pero en empresa el ritmo te lo marca ya pues la propia empresa desde el inicio, ¿no? Entonces, bueno, pues es poder profundizar tanto en la persona como en el equipo, porque decíamos que al final nosotros la gráfica que estamos enseñando aquí es el agregado y bueno, pues tenemos aquí el punto de poder profundizar en el equipo y a nivel individual de una forma muy rápida. Alicia, ¿alguna otra preguntilla por allí? De momento nos acaba de saludar. Mira, ahí Patricia levantó la mano.
Nos Muy saluda bien. Miguel de Hola, Tucumán. Patricia. Patricia. Estás mutada, Patricia, ahora. Gracias. Bueno, me inquieta cuando se va a generar este cambio, esta transformación en el liderazgo del grupo. Sabemos que está compuesto por seres individuales y cada uno tiene un temperamento, un carácter, sentimientos, actitudes. Y también entiendo que hay que trabajar individualmente a través de estos procesos. Leadership Circle es poderosísimo. Pero también me inquieta saber si de pronto hay alguna metodología que mueva toda la sinergia a través del trabajo en grupo. Bueno, es muy bueno, muy bueno. Muy buena la pregunta. Mira, yo te diría, para mí, y esto lo hemos hablado mucho con Gaby a lo largo de los años, la metodología es lo que Leadership Circle te enseña. Es decir, al fin y al cabo, tú empiezas una indagatoria que tiene como único objetivo que esa persona despierte a la realidad de que tiene que conocerse. Porque cuando te habrá pasado a ti, como a todos nosotros, que de repente estás con un cliente y ve por primera vez su gráfica y dice, ostras, esto no puede ser, o empieza a explicar, ¿no? Porque hay un lío en la empresa, entonces han opinado esto porque resulta que yo tuve que decidir tal cosa, o bueno, otros que te dicen, no, porque yo tengo el club de fans, ¿no? Y tal. Y, y el mero hecho de que tú te metas allí, expliques cómo es esto, que hay una base de datos, que es muy grande, que estás comparando con miles y miles de casos, y le lleves a una reflexión, indefectiblemente esto le lleva a una reflexión personal. Y esa reflexión personal, cuando se comparte en grupo, en equipo, esto hay que construirlo, porque ese equipo tiene que empezar a confiar, tiene que empezar a realmente abrirse, ¿no? Como esta gráfica que estás viendo, uno de los problemas que teníamos, como dijo Gaby al principio, era que sobre lo que realmente importaba se retraían. En vez de avanzar y dar su opinión y jugarse, por así decirlo, se protegían. Gaby. Bueno, aquí la metodología, o sea, o el proceso, nosotros sí que nos basamos, sí, como dice Mariano, ¿no? En todo lo que el Leadership Circle nos ha enseñado, ¿no? O sea, de la importancia, pero sí es seguir ese paso de, lo primero es que sean conscientes, y para que sean conscientes a nivel de equipo, por ejemplo, pues eso, a través de una gráfica, de una encuesta, de un resultado, ¿no? O sea, porque eso te hace como pues ver cuál es el impacto que tienes, ¿no? Y a raíz de ahí ir desarrollando pues sesión a sesión, o sea, muy enfocado a las necesidades que tiene ese equipo, ¿no? Entonces íbamos diciendo, bueno, pues a lo mejor dedicábamos una sesión a trabajar lo que era la confianza, ¿no? Y con dinámicas y con lo que había salido en los resultados de la gráfica, y vamos construyendo, ¿no? Ese trabajo de la confianza, y en otro dedicábamos a la importancia del feedback, y pues trabajando, ¿no? Como por monográficos los dolores que tenía el equipo. Entonces, bueno, pues a nosotros en este caso nos va funcionando Sí, así, ¿no? y también las fortalezas, ¿no? Porque Mm. ahí en la La parte, fortaleza. digamos, de conciencia sistémica, esta gente sí tenía una conciencia de misión y de cómo tenían que trabajar en equipo. ¿Mm? Como siempre decimos en Leadership Circle, no es que uno diga, bueno, tienen este problema, entonces no pueden. No, pueden. Lo que pasa es que desarrollando más la parte creativa pueden mucho más. Y sí, aquí partíamos también de un equipo que tenía bastante desarrollada la parte creativa, ¿no? Entonces, bueno, pues lo íbamos conjugando, ¿no? Esto del trabajo con una parte creativa, la parte reactiva, y ir haciendo el programa pues según las necesidades que íbamos detectando. Acá Miguel preguntaba cómo hacía para medir a cada uno de los puntos en la gráfica en relación a las personas o al líder del equipo. Yo le comentaba que al ser esto un group report o un reporte agregado,
todos los miembros de ese equipo tienen que haber atravesado un Leadership Circle Profile, es decir, una evaluación 360 de Leadership Circle, para poder generar este reporte. Y esto nos da el promedio de liderazgo de ese equipo. Así es. Y debajo Olga Lu pregunta qué importancia se le dio en este caso al logro y al control. Como... Elisa, una cosita antes que dejemos Sí, claro. este comentario que tú hacías es muy importante porque en las gráficas individuales tú vas conformando, luego esto se hace con mucho, en los talleres se hace con mucha delicadeza, pero tú compartes gráficas individuales sin poner el nombre. ¿Para qué? Para despertar que en el equipo hay gente que tiene ciertos elementos que otros necesitan desarrollar y viceversa. Entonces, luego lo que trabajas es cómo se va integrando esos talentos y esas competencias para que todo el equipo pase a la creatividad. Sí, perdón. ¿Decías? Que Olga Lu nos preguntaba, hay unas preguntas muy interesantes. Olga Lu nos pregunta qué rol cumplieron el análisis del control y el logro en este caso con este comité directivo. Si se acuerdan, si fue muy desafiante, si lo tenían bien. Bueno, a ver, sí. Vamos a ver. Claramente nosotros sabemos que cuando hay un área de control muy marcada, las relaciones se resienten, ¿no? Y también sabemos que cuando hay un cumplimiento muy marcado, se resiente el logro y también la conciencia sistémica. Este caso es un caso donde tú dices, uy, me tocó una gráfica gris, ¿no? Que está más o menos igual arriba y abajo, ¿no? Entonces, ¿qué hago ahora? Y bueno, hay que mirar el detalle, hay que mirar el detalle. Y el detalle es que evidentemente trabajando esa protección y ese cumplimiento, se resuelven muchos de los temas del control, porque lo que necesita este equipo es abrirse, es comunicarse, es relacionarse y es tener o sea, cambiar ese chip de decir, yo puedo aportar valor realmente a este equipo sin ponerme en riesgo, sin ponerme en riesgo. Y entonces ahí empieza a aflorar, empieza a reducirse el control, porque en la medida, todos sabemos, los que estamos dentro del Leadership Circle y los que se van a certificar después de este webinar saben que el control tiene mucho que ver con ciertas inseguridades, pero también ciertos aprendizajes que uno ha ido recogiendo en la vida, ¿no? Pero ¿cuál es el antídoto realmente? El antídoto es la confianza en los otros, el que los otros pueden hacer y no soy yo el que tengo que hacer todo, el que si yo me esfuerzo mucho más, voy a lograr el objetivo, en vez de compartir y decir, bueno, vamos a esforzarnos entre todos y compartir esto, ¿no? ¿Y cómo se hace? Ir en búsqueda de ideas. En la medida que el control va desapareciendo y aparece la cooperación y la colaboración, automáticamente aparece el concepto de logro, porque ¿para qué estamos aquí? La pregunta es, ¿para qué estamos aquí? No, no sé, Gaby, ¿tú quieres agregar algo al respecto? Simplemente que a nivel de trabajo que hicimos con este equipo, ¿no? O sea, sí que tuvimos que trabajar también mucho el miedo al cambio, ¿no? O sea, miedo al cambio, o sea, aquí el CEO llevaba unos años y venían de una forma de trabajar en el comité muy diferente a la que se quería implementar y evolucionar, ¿no? Entonces, pues había miedo a cambiar y ahí también es cuando trabajando el miedo a ese cambio es cuando aparece pues esa autenticidad con valentía, ¿no? Y es por ende toda la parte creativa, el logro, o sea, y la conciencia sistémica, ¿no? Entonces, pues simplemente por aportar.
Muchas gracias. Vi que pudo volver José Manuel y acá hay una pregunta que si tiene ganas de contestar creo que podría ser interesante. José Manuel nos preguntan cómo se vería el liderazgo transformacional desde el punto de vista de Leadership Circle. No sé si está por ahí. Sí. Bueno, lo primero que se me ocurre decir es que no hay perfiles buenos o malos. De entrada, pues lo que refleja esto de alguna manera es un poco el impacto y tampoco estamos hablando de que este assessment te diga cómo es la persona o el líder. Esto es algo muy importante. De hecho, no hay ningún assessment en el mundo que te diga eso. Ningún assessment 360. Es una foto de mi impacto en mi contexto actual, ¿no? Entonces, por eso decimos que no es bueno animado, porque en realidad es una situación en la que tú, pues, de alguna manera pues estás viviendo y que pues tiene oportunidades de crecimiento. Ahora bien, desde el punto de vista de cuando los perfiles están como más evolucionados, y aquí se podía hablar mucho un poco de todo el tema del desarrollo de la conciencia, pero básicamente lo que buscamos son perfiles o hacia donde tenemos que evolucionar es perfiles donde realmente la parte creativa, esa parte norte de este círculo esté muy desarrollada, tenga por tanto valores altos. Y las tendencias reactivas, que si bien no son malas en sí mismas, su sobreuso sí que efectivamente tiene un impacto negativo, ya contrastado, y no es porque lo digamos nosotros, hay millones de puntos de data que nos dicen esto, ¿no? Que es una de las grandezas de este modelo, que aparte de ser muy profundo, tiene mucha base científica, pues todavía debería estar como en valores bajitos, ¿no? Sería una especie como de champiñón, ¿no? Si lo viéramos ahí dibujado, ¿no? También he visto por ahí que había alguien preguntaba sobre la diferencia entre la línea negra y la sombra verde, ¿verdad, Elisa? Sí, correcto. Correcto. Entonces, bueno, un poco como explicar la sombra verde voy a hablar primero de un LCP individual, luego lo traigo al group report. Pues la línea, o sea, la sombra verde básicamente es los valores promedio que todos los evaluadores piensan de mí. ¿Vale? Por tanto, esa percepción de los demás, mientras que la línea oscura es lo que yo pienso de mí. Por tanto, ahí lo que vemos son los gaps, ¿no? Entre mi autopercepción y la percepción de los demás. Cuando esto lo trasladamos a un group report, no es exactamente un promedio. Lo que hacemos es reprocesamos todos los datos de todas las personas que han participado en esta evaluación y las volvemos a procesar como si fueran un único perfil. Por tanto, es muchísimo más certero que simplemente un promedio, ¿no? Estamos incluyendo todos los evaluadores, ¿no? Si ha habido 10 personas que se han evaluado y cada uno en promedio pues tenían como 10 evaluadores, pues significa pues reprocesamos los 100 datos en diferentes categorías, pues los reportes directos, los pares, los jefes, el jefe del jefe, y después otra categoría que es otros, que está todo lo que no está en cualquiera de las categorías anteriores, ¿no? A Clara le llama la atención, y esto también es interesante, que el gap, la brecha que se abre entre la autopercepción y las puntuaciones de este grupo es poquita, como que tenían conciencia de sus virtudes y de su reactividad, ¿no? Sí, es poquita y a mí me ha gustado mucho lo que han comentado antes Mariano y Gabriela, ¿no? Y es que al final, pues este valor, pues un promedio es como pues, la temperatura que tengo en el estómago, si tengo los pies en el congelador y mi cabeza en la estufa, ¿no? Entonces, es un promedio. Entonces, me gusta que puedas traer varios como para decir, bueno, aquí puede haber mucha dispersión. Si bien hay algo que es muy cierto. En valores medios podemos tener valores altos y valores bajos, pero cuando determinadas competencias, como vemos ahí, por ejemplo, interés por la comunidad, como vemos también en el otro lado, distancia, son valores altos, eso básicamente lo que significa es que hay muchísima coincidencia. O valores bajos, ¿no? En el caso también de ambición, que es bajita, pues básicamente es una organización que ambición está muy bajita. Hasta podría ser una sombra, que es otra cosa que también se puede hablar, ¿no? Seguramente haya más preguntas y creo que todos tenemos ganas de escucharlas y conversar un poco más, pero a mí me gustaría dedicarle 2 minutos a comentarles sobre nuestras certificaciones que tienen que ver con todo esto. Antes de darte la palabra, José Manuel, me parece súper interesante mencionar que el Leadership Circle Profile
trae la autoconciencia de forma obligatoria porque si bien está destinado a coaches y profesionales que trabajen con ejecutivos y su desarrollo, todos los miembros de las certificaciones atraviesan su Leadership Circle Profile, con lo cual vivencian el impacto y la transformación y el potencial que tiene la herramienta. No sé, José, si querés contar vos de las dos certificaciones que tenemos, la presencial en Madrid y la virtual. Sí, ahora vemos fechas. Efectivamente, nosotros hacemos todo un proceso de certificación que a mí lo que me gusta decir, y además veo por aquí muchas personas que se han certificado con nosotros y seguramente pues, ustedes me pueden compartir su experiencia, pero la realidad es que el proceso de certificación no es aprender, o sea, enseñarte a leer el instrumento, es una experiencia transformadora en sí mismo. Es una experiencia que te lleva por un camino de autoaprendizaje, de autoconocimiento. Porque básicamente toda la experiencia de la certificación, que consta de varias etapas y varios pasos con un pre-work, la capacitación y el post-work, pues incluye que yo haga mi propio LCP, que tenga un debrief con un coach súper experto, que pase por un proceso de certificación donde voy a reflexionar mucho acerca de mi propio perfil, porque eso es lo que me va a permitir aprendiendo sobre mí mismo, me va a permitir enseñar a otros, ¿no? Ayudar a otros, ¿no? Entonces es un proceso muy completo que además tienes también después pues perfiles para aplicar, con una mentoría, prácticas, en fin, es un proceso de transformación absolutamente divino, ¿no? La verdad es que es una experiencia muy bonita, muy única, ¿no? Entonces, por Gaby, ese... ¿podrías pasar de slide, dado que la mayoría de las personas... Sí, Eso, creo sí. que esta es la que más les puede interesar a los miembros de... Entonces, gracias. Sí, entonces tenemos como dos certificaciones o dos tipos de certificaciones. Se pueden hacer online o presencial. ¿De acuerdo? Entonces, el que vimos anterior, pues la invitación era justo en Madrid. Tenemos una certificación presencial, pero también tenemos el modelo online, que son básicamente 5 días, aproximadamente 5 horas por día. Y tanto si se hace presencial como si se hace online, después hay, como decía antes, un pre-work y un post-work que es ya más asíncrono, ¿no? Entonces, que me encantaría invitarlos a que realmente lo vivan porque también les digo algo, yo como voy a hablar ahora de mi experiencia como coach, yo soy coach y trabajo con líderes desde el año 2008. Me certifiqué en este modelo como en el año 2018 y desde entonces no hago un solo proceso de acompañamiento a líderes o organizaciones sin aplicar el ICP porque la diferencia es descomunal. La conciencia que genera desde el primer minuto poder acompañar a un líder diciéndole cuál es el impacto que tiene y ayudándole a descubrir cuáles son las creencias que subyacen a su manera de operar es un regalo que cada vez que tenemos la fortuna de experimentarlo como coaches, pues nos parece algo maravilloso porque nos sentimos viviendo en propósito, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría invitarles a que todos lo vivieran, todos los que puedan, porque es algo fantástico. Además, tenemos a personas que trabajan en organizaciones que han decidido adoptar como un modelo, como su ADN de liderazgo y que aunque no son coaches que, digamos, coachean a otros líderes, pero sí que digamos, lo hacen para poder desplegar eso internamente dentro de sus organizaciones, lo cual es fantástico, ¿no? Sí, yo me gustaría agregar una cosilla. Muchas gracias por la explicación. A veces nosotros nos despistamos del hecho de que a lo mejor hay mucha gente en la audiencia que no conoce la herramienta, ¿no? Entonces hablamos, pero bueno, el tema del liderazgo creativo o de la transformación del liderazgo, de la reactividad a la creatividad, implica el poder vivir de una cierta forma tu día a día, profesional y personal, en donde le encuentras cada día más sentido a lo que haces y a lo que vives, porque te sientes más conectado con la gente, te sientes mucho más efectivo, orientado a los objetivos, al logro, a la superación de tantos temas, retos, desafíos que se presentan en la vida a diario, cuando realmente empiezas a darte cuenta que mejorar en muchas cosas, que necesitas informarte de muchas cosas, que necesitas aprender y que de repente es fundamental que hables desde el corazón, desde tus valores, que
que te expreses y que sepas escuchar a los otros y que le ayudes a tu equipo a expresarse y que estés siempre disponible para ellos y para escuchar. Bueno, eso en el líder es la transformación, porque de repente se da cuenta que todo lo que hace tiene un sentido para él y para los que le rodean. Gracias, Mariano. ¿Alguien tiene una pregunta más? Mientras tanto, podríamos compartir la información del libro que editaron Mariano y Gabriela junto con otros coaches. Es una serie de ensayos que reflexionan y refrescan las ideas en torno al liderazgo, que si bien es un concepto antiquísimo, nunca deja de actualizarse y nunca dejamos de preguntarnos qué es, qué quiere decir, por qué es tan importante. O sea, todos sabemos que es fundamental y aún así es un concepto esquivo. Sí. Lo pueden Una comprar en Amazon. Melissa, de todos los autores que están ahí en la lista, solamente 2 no están certificados. Correcto. Son todos practitioners de Leadership Circle. Así es. Nos vamos juntando, vamos generando sinergias y nada, la verdad que este libro fue pues eso, juntar las experiencias de varios compañeros que hablamos idiomas muy parecidos y bueno, pues vamos, encantados de cuando lo lanzamos y de poder aportar nuestro granito de arena en este concepto, ¿no? del liderazgo que bueno, que al final hoy en día pues ayuda bastante. Oye, ¿hay alguna otra pregunta, Melissa? De momento no, muchos agradecimientos, las personas muy contentas, algunos que se tuvieron que retirar. Si alguien quiere participar, abrir su micrófono, hacer un comentario. Y también saben que nos pueden contactar si tienen dudas, sean o no sean certificados, lo pueden hacer en este libro. Hemos querido ceñirnos a la hora porque es algo que hemos aprendido en Leadership Circle. Lo hicimos muy bien, ¿eh? De todo el mundo es muy valioso. Sí. Pues yo quisiera pues como cerrar este espacio, si me permiten, agradeciendo de corazón Mariano y Gabriela por su generosidad compartiendo todo esto. No hay nada más bonito en este mundo que compartir lo que uno tiene y es obvio que el conocimiento y la experiencia que ustedes tienen es maravilloso. Por eso también me atrevo a recomendarles a todas las personas aquí presentes que realmente comprenderían este libro, porque seguro que van a sacar aprendizajes maravillosos. De verdad, de corazón, ha sido un gusto tenerlos aquí. Gracias por iluminarnos, por traernos también su cariño y la manera tan clara y tan bonita en que han expresado pues, lo que han vivido. Muchísimas gracias. Gracias, José Manuel y Melissa, muchísimas por todo gracias el por la apoyo coordinación. y hacerlo posible, ¿no? O sea, hacer posible estos espacios. Y a todos los que están allí, desde todos esos países, Sí. muchas gracias y os mandamos un beso grande. Así. Sí, abrazo enorme para todos.